Muy buenas noches. Mil gracias por estar conectados para que hoy durante los siguientes minutos compartamos un tema que espero les resulte de utilidad en la práctica clínica, como lo constituye la utilización adecuada del acetaminofén en pediatría. Hablaremos de su optimización en cuanto al uso y la minimización del riesgo. Me presento, yo soy el médico toxicólogo clínico, profesor de pre y posgrado de la Universidad de Antioquia. Tengo estudios en farmaconomía, gestión en salud, farmacología clínica, farmacopidemiología y fui galardonado como la mejor relación médico-paciente y excelencia honorífica por parte de la universidad. Tengo actualmente 96 publicaciones ya en el campo de la farmacología y la toxicología y en compañía de una pediatra, la doctora María Beatriz Mesa Restrepo, he escrito varios capítulos de farmacología y toxicología en el campo de la pediatría. En relación con el campo de declaración de conflicto de intereses, quiero exponerles las compañías con las cuales yo he elaborado en capacitaciones, en presentaciones, en el campo también de la farmacología y de la toxicología. Comencemos entonces con una reflexión inicial. Sabemos que no tenemos fondos ilimitados en ninguno de nuestros países y que la salud hay que equilibrarla con los recursos disponibles. Por eso, el objetivo de esta conferencia no es ni mucho menos descalificar a los medicamentos genéricos, porque muchos son de buena calidad. Sin embargo, cualquier ahorro derivado de un medicamento genérico solamente se justifica si ese medicamento tiene la misma eficacia, la misma seguridad, calidad y comodidad de administración que el medicamento original, y esto debe ser respaldado y sustentado por estudios de bioequivalencia, ya que es fundamental corroborar que la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación del medicamento son equiparables con el medicamento innovador, lo que permite intercambiabilidad con un relativo grado de tranquilidad. Cuando hablamos de pediatría, estamos hablando de algo que es especial, que es diferente, porque si tomamos la referencia de la Organización Europea de Medicamentos, la EMA, la prescripción de fármacos no autorizados en las unidades neonatales es del 90%. Y esto habla de la necesidad de siempre contar con un consentimiento informado, dado que no hay una experiencia diseñada específicamente para neonatos, puesto que no sería ético probar en niños para determinar eventos adversos o efectos terapéuticos. Los eventos entonces son extrapolados, los resultados clínicos se asumen que van a funcionar de una manera similar, pero como sabemos hay cambios en relación con las dosis, hay cambios en relación con el metabolismo dependiendo de la madurez del organismo del neonato. En pediatría general, el 45% de los medicamentos que prescribimos no tienen autorización para ser empleados en niños. Y ahí existen medicamentos que tradicionalmente empleamos, como por decir algo la metoclopramida, que en Europa ya se prohíbe en niños y que ha sido reemplazado por los cetrones, entre otras, porque recordemos que la metoclopramida no es únicamente un antiemético, sino un potente prokinético, porque favorece la liberación de acetilcolina en el tracto gastrointestinal y aumenta el peristaltismo. Y utilizado en el contexto del dolor abdominal y diarrea, lo que hace es aumentar el dolor abdominal y las evacuaciones, y por ende no es un medicamento seguro específicamente en pediatría cuando un niño tiene diarrea. Y cuando miramos la medicina primaria, hasta la quinta parte de los medicamentos que prescriben los médicos generales no tienen estudios de utilización en niños, y eso también resalta la necesidad de participar en el seguimiento farmacoterapéutico, la detección de eventos adversos y la notificación para poder empezar a ampliar las bases de datos y poder utilizar los medicamentos con mucha mayor seguridad. Un problema específico y adicional se presenta en pediatría porque hay una serie de excipientes potencialmente tóxicos para los niños y no para los adultos, y varios medicamentos pueden contenerlos y corresponder a medicamentos subestándar, por ende, cuando son diseñados para el campo de la pediatría. En ocasiones, uno de los más comunes que he debido manejar con los niños es la presencia de un colorante, estabilizante, antioxidante y saborizante muy económico, que es la tartrazina. Y, por ejemplo, hasta el 15% de los pacientes alérgicos a aspirina tienen reactividad cruzada con tartrazina y presentan crisis asmáticas. Si hablamos de medicamentos como el Montelukast para la profilaxis del asma, la gran mayoría de los medicamentos multifuente están presentando tartrazina y por eso hay un subgrupo poblacional de niños que no obtendrán una buena respuesta y por el contrario
van a empeorar sus síntomas cuando se les dan este tipo de medicamentos. Es necesario también que tengamos claro que a nivel mundial debemos prescribir en denominación genérica, muy diferente del concepto de medicamento genérico, porque la denominación genérica es la denominación común internacional, el DCI, con la que se conoce el fármaco o principio activo a nivel mundial y evita, por ende, equivocaciones. Acetaminofén, según denominación común internacional, es conocido como paracetamol y eso nos permite unificar el lenguaje. Pero esto es muy diferente de un medicamento genérico, porque el medicamento genérico es única y exclusivamente aquel que luego de vencida la patente del medicamento innovador, realizó estudios en voluntarios sanos con un mínimo de 12 y comparó si esa absorción, distribución, metabolismo y eliminación son similares, pero a nivel mundial se acepta que la variabilidad de un medicamento cuando realiza un estudio de bioequivalencia comparativa puede ser hasta de un 25% a la alta o un 20% a la baja, lo cual establece una variabilidad de un 45%. Sin embargo, se acepta si el medicamento es de un amplio rango terapéutico y no pertenece a grupos seleccionados como anticonvulsivantes, inmunosupresores, antineoplásicos, etcétera, que pueda tener esa variabilidad con confiabilidad de que no se van a presentar problemas mayores. Así que el medicamento genérico debe ser respaldado por estudios de bioequivalencia y a veces lo confundimos cuando hablamos de medicamento copia o multifuente. El término copia no debería ser empleado porque tiene una connotación peyorativa y no se trata de estigmatizar ningún medicamento. Es más ilustrativo el término medicamento multifuente para enfatizar el hecho que no cuenta con estudios de biodisponibilidad comparativa y que el origen del fármaco o principio activo puede ser cualquier país a nivel mundial. Y de ahí deriva su nombre. La fuente puede ser Europa, la fuente puede ser Asia, la fuente puede ser África, y estamos entonces empleando medicamentos multifuente. La limitante que tienen este tipo de medicamentos es que carecen de estudios de biodisponibilidad comparativa y por ende no tenemos la certeza de cómo se absorbe, distribuye, metaboliza y elimina y no lo debemos considerar automáticamente intercambiable con un medicamento innovador o que cuente con estudios de biodisponibilidad comparativa demostrando bioequivalencia y debería ser motivo, si es que se prescribe o lo recibe un paciente, de un seguimiento farmacoterapéutico más estrecho a fin de verificar que esté funcionando como lo estamos esperando. Pero es muy importante en el campo de las definiciones en farmacología familiarizarnos con el término equivalencia química. A veces lo confundimos porque estamos acostumbrados tradicionalmente al término derivado de la química orgánica e inorgánica y pareciera que cuando nos dicen son equivalentes químicos, por ende, son idénticos e intercambiables. En farmacología, esta definición no es válida. Cuando hablamos de equivalencia química en farmacología, dos productos son equivalentes químicos simplemente cuando tienen la misma cantidad rotulada del medicamento. Y por eso cuando se tratan de presentaciones o sales diferentes, va a haber un comportamiento completamente diferente. Es el caso, por ejemplo, del carbonato de calcio y del citrato de calcio. El carbonato de calcio tiene un requisito indispensable para su absorción y es acidez gástrica, pero cae pesado al estómago y la gran mayoría de las veces debe ser entonces prescrito algún antiácido o un inhibidor de la bomba de protones o un bloqueador H2. Y eso lleva a que no se presente una mayor biodisponibilidad. El carbonato queda en el tracto gastrointestinal, genera disbiosis e intolerancia y por lo tanto sería más prudente prescribirle a un paciente citrato de calcio porque su biodisponibilidad no se ve alterada por las variaciones del pH y sería una fórmula oral ideal, por ejemplo, en pediatría, si se requiere un suplemento de calcio. No es lo mismo vitamina K1 que vitamina K3. La vitamina K3 es una provitamina que debe ser carboxilada para convertirse en vitamina K1 y tiene un periodo de latencia de 6 horas, entendido como administración e inicio de acción, cuando esa carboxilación no está bloqueada. Pero los medicamentos anticoagulantes como la warfarina bloquean la carboxilación. Así que en un paciente, por ejemplo, que tuviese una sobredosis de warfarina o una toxicidad por un raticida que fuese con base en warfarínicos, no tendría ninguna utilidad la vitamina K3 porque está bloqueada la carboxilación. El escenario de la vitamina K3 es específicamente en pacientes mayores que no están recibiendo vía oral y que están en tratamiento con antibióticos de amplio espectro porque no están produciendo endógenamente a nivel gastrointestinal la vitamina K1, así que la K3 se carboxilará, producirá K1 y esa es la racionalidad de que exista este tipo de presentación.
Y cuando mandamos hierro, no todos los hierros son equivalentes. Una cosa es fumarato ferroso, otra sulfato ferroso, otra gluconato ferroso, y por eso podemos aprender una mnemotecnia GSCAT 359, hablando de fumarato en su presentación o sulfato gluconato, FSG. Y si dividimos por 3, por 5, por 9 respectivamente, encontramos los miligramos de hierro elemental que tiene cada una de las presentaciones, que es con base en los miligramos de hierro elemental que debemos calcular la administración en un niño y también determinar si está recibiendo una dosis tóxica, por ejemplo. Pero más importante que la equivalencia química entendida como la presencia de la misma cantidad de fármaco es la equivalencia farmacéutica. Porque un medicamento es considerado de equivalencia farmacéutica si tiene el mismo principio activo fármaco, pero también en la misma sal o derivado químico y además si es idéntico en potencia, presentación, concentración, dosificación y vía de administración. Porque el tipo de presentación en pediatría cambia significativamente la biodisponibilidad. No es lo mismo que venga una presentación en elixir, que venga una presentación en jarabe, que venga una presentación en suspensión, teniendo el mismo principio activo, porque sus características tanto físicas como químicas cambian. Lo más importante, más que la misma equivalencia farmacéutica, es la equivalencia terapéutica, porque lo que nos debe importar es que dos productos son equivalentes terapéuticos si además de ser equivalentes farmacéuticos, es decir, tener la misma presentación, dosificación, vía de administración, etcétera, y después de suministrarlos en las mismas dosis, sus efectos respecto a eficacia y seguridad son esencialmente los mismos. ¿Y cómo sabemos que los efectos son los mismos? Indispensablemente se requieren estudios de biodisponibilidad que demuestren bioequivalencia o estudios clínicos que permiten evaluar el efecto que tiene el fármaco en el receptor, modificando una función, es decir, valorando la farmacodinámica, o ya el estudio clínico que permite prospectiva y comparativamente determinar que tienen el mismo perfil de eventos adversos y de efectos terapéuticos. Muy excepcionalmente, por ejemplo, en casos de antibióticos, se pueden hacer estudios in vitro que permiten valorar que estén teniendo equivalencia terapéutica. Pero recordemos entonces un par de definiciones: la farmacocinética y la farmacodinámica. La farmacocinética es lo que el organismo le hace a un medicamento, es decir, lo absorbe, lo distribuye, lo metaboliza y lo elimina. Y la farmacodinámica es lo inverso, lo que el medicamento le hace al organismo al actuar sobre un receptor determinado, modificar una función. La prescripción, lo que busca cuando se hace un estudio de biodisponibilidad comparativa que demuestre bioequivalencia, es describir la farmacocinética, cómo se absorbe, distribuye, metaboliza y elimina. Y si lo hacen de manera similar, se extrapola a que deben tener la misma farmacodinámica con algunas contadas excepciones. Así que es importante contar con estudios clínicos para verificar en un momento que ese estudio de farmacocinética sí cumple con los efectos clínicos para el cual se diseñó. Pero el niño sigue siendo alguien muy especial y diferente porque sus factores físico-químicos ampliamente cambiantes según la edad, hay que correlacionarlos con su fisiología, que también las variaciones dependen de la madurez que va adquiriendo en el tiempo. Por eso es necesario conocer en relación con los medicamentos el peso molecular que tiene. El pH es esencial porque ello determina el pK. Recordemos que el pK es el pH al cual el 50% de la sustancia está ionizada. Y se requiere que una sustancia esté no ionizada para que atraviese membranas y tenga una buena biodisponibilidad. El porcentaje que se encuentra ionizado es eliminado a través de fecales o por vía renal. Recordemos que eliminamos iones normalmente en la orina. Así que pequeñas variaciones en el pH de un medicamento, que generalmente no lo tenemos en consideración, pueden tener un profundo impacto en la absorción y por ende en el efecto clínico. De ello depende entonces el grado de ionización directamente. También ese coeficiente de partición de un medicamento cuando es liposoluble en el agua, para saber qué porcentaje se va a absorber, qué tan permeable es la membrana, qué pH tiene en el intestino característicamente alcalino, o qué modificación va a tener en el estómago por la presencia de ácido clorhídrico. Todo ello hay que relacionarlo con los factores fisiológicos en el niño, como es esa superficie de absorción, el volumen del líquido, que es mucho mayor que en las personas cuando van creciendo, la carencia de ciertas enzimas que favorecen el metabolismo de medicamentos y de incluso una flora que es específica y diferente, porque también la flora interviene en el metabolismo de medicamentos. Por ejemplo, la presencia de Bacterium lentum degrada digoxina
y está casi ausente en el tracto gastrointestinal de los niños y por lo tanto son más susceptibles a absorber la digoxina en cantidad mayor que lo podría ser un adulto. Ese vaciamiento gástrico errático que es característico del neonato y un tránsito intestinal rápido hace que se disminuyan concentraciones, que sean variables y que por ende, mientras más inmaduro sea el organismo, necesidad de administrar los medicamentos por vía parenteral, ya que la vía oral es relativamente errática e impredecible. Y no olvidemos la glicoproteína P, una glicoproteína presente en las superficies de intercambio y cuya función es extruir, sacar medicamentos del interior celular hacia el exterior y que de esa manera está eliminando sustancias para minimizar la concentración intracelular y favorecer su estabilización. Hay medicamentos que pueden inhibir la glicoproteína P y aumentar la concentración de fármacos que son sustratos y por ende también debíamos familiarizarnos con el efecto de la glicoproteína P y su papel en relación con los medicamentos. Hay otra serie de diferencias fisiológicas, sobre todo que son cuantitativas en relación con el crecimiento del recién nacido y el neonato, porque el vaciamiento gástrico sabemos que ambos es variable, la superficie intestinal está reducida porque el tiempo de tránsito intestinal es relativamente disminuido y la actividad enzimática también es inmadura en ambos, pero va madurando más en el neonato. La velocidad de absorción es variable dependiendo si hay suministro de medicamentos o no, porque se activa el reflejo gastrocólico. Y el efecto del primer paso es supremamente reducido en los neonatos y sigue siendo reducido, pero menos en los mayorcitos. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en consideración, porque, por ejemplo, los efectos de un opioide por vía oral en un niño, por ejemplo, que tenga un síndrome de abstinencia a opioides, depende en mucho de su capacidad de tener primer paso. Recordemos que la morfina por vía oral tiene un extenso metabolismo de primer paso, pero en el adulto. En el niño es reducido y pequeñas dosis tienen grandes repercusiones que pueden llevar a tener un efecto depresor. Si miramos los principales elementos que debe tener una preformulación, es mucho más complejo hacer un medicamento para un niño que para un adulto. Porque para un adulto basta con tener el fármaco o principio activo con algunos recipientes, tabletearlo, encapsular y tenemos preparado el medicamento. Pero hay características adicionales que se deben tener en consideración cuando estamos hablando de los niños, porque debe ser una fórmula líquida que está exponiendo permanentemente humedad al principio activo. Hay que tener una adecuada densidad para mantener una dispersión homogénea del principio activo en todo el producto, en el jarabe, y por eso es necesario conocer a fondo y profundidad qué tan denso, soluble, higroscópico, en capacidad de retener la humedad, qué punto de fusión tiene, la disociación, los polimorfismos, y armonizar todas esas características con propiedades físicas como lo constituye la quiralidad, entendida como la desviación de la luz a la derecha o a la izquierda cuando se incide un rayo en el principio activo, y a eso determinamos si es levógiro o de estrógeno, y por eso fármacos como la leocetiricina, la adrenalina, por ejemplo, es levógira y la mezcla racémica no tiene la misma potencia. Y hay que mirar la humedabilidad, por ejemplo. Para citar un caso de la importancia de esto, tenemos los inhibidores de bomba de protones. He visto personas que abren la cápsula, cuentan más o menos cuántas pequeñas partículas de granitos tiene y hacen una regla de 3. Si un adulto le doy 20 miligramos y son tantas esferas, para un niño que pesa tanto le daremos estas, lo disuelven en agua y se lo pasan por sonda y no hicieron absolutamente nada. Porque los inhibidores de bomba de protones son supremamente inestables. Los degrada la luz, los degrada la humedad, los degrada la maceración, los degrada la misma agua. Y por eso, si eventualmente vamos a hacer este tipo de cálculo, sería mucho más razonable disolver en una ampolla de bicarbonato de sodio esas pequeñas microesferas de los inhibidores de bomba de protones tipo omeprazol, agitarlo hasta lograr su disolución y ya tenemos preparado un tipo de suministro en fórmula magistral que garantiza estabilidad hasta durante una semana si se guarda refrigerado y protegido de la luz. Es mucho más racional y cuando se nos olvida la humedabilidad y simplemente se disuelve en agua, se destruye completamente el fármaco o principio activo. Es necesario también que revisemos los factores fisiológicos que afectan a los niños en la medida en que crecen, porque los niños cambian año por año y de ahí la necesidad de estar verificando las dosis en algún tipo de ayuda electrónica o publicación. Factores como la evacuación gástrica que se retarda en el recién nacido es acelerada en el lactante y en el niño. El pH gástrico, que es relativamente alcalino, pues cambia y se va acidificando en el lactante y en el niño.
la motilidad intestinal, que es reducida y irregular en el recién nacido, se acelera en el lactante y el niño. La superficie de absorción, al tener el recién nacido una variabilidad de superestalismo reducida, mientras que se normaliza en el lactante y en el niño. Y la función biliar tiene un desarrollo incompleto en el recién nacido y de ahí la necesidad, si son fármacos liposolubles que vengan en presentaciones micelares, como por ejemplo la vitamina K, que se puede dar por vía oral. En el lactante ya hay desarrollo de la función biliar, al igual que en el niño. La velocidad de absorción hablábamos de que es disminuida irregular en el recién nacido y por eso debemos recurrir a veces a las administraciones parenterales. Y la biodisponibilidad, por ende, está disminuida en el recién nacido y es aumentada o normal en los niños cuando son lactantes. Con base en todas estas alteraciones y modificaciones fisiológicas, es importante considerar la determinación de la igualdad. Pero ¿cómo se determina la igualdad de una concentración de un fármaco en un niño o en un adulto? Se determina mediante parámetros farmacocinéticos que tienen limitantes importantes porque se realizan en voluntarios sanos y no requiere un número poblacional elevado. A nivel mundial se acepta que el número mínimo de participantes deben ser 12. Otra limitante adicional es que participan poco las mujeres, dado que la potencialidad de un embarazo y el efecto desconocido sobre el bebé en formación, sobre el feto, limitan la inclusión de mujeres y la proporción de superficie corporal agua-grasa en el adulto es muy diferente a la del niño, donde predomina una mayor concentración de líquido. Por lo tanto, son estudios que se diseñan para adultos y describen el área bajo la curva, que está simplemente siendo ejemplificada por la presencia de la absorción por vía oral del medicamento, alcanzando una concentración máxima, y a partir de ese punto, en la medida en que se distribuye, metaboliza y elimina, configura en su conjunto lo que conocemos o se denomina el área bajo la curva, o AUC, cuando se describe en inglés. Estas características no deben tener mayor variabilidad. Un estudio de bioequivalencia debe semejarlo y constituye para el medicamento innovador una especie de huella de comportamiento en relación con su desempeño farmacocinético en el organismo. Es importante que tengamos presente situaciones en las cuales la bioequivalencia resulta fundamental para garantizar la calidad del medicamento, y ellos son, primero, formulaciones farmacéuticas especiales, como los jarabes, las gotas, las presentaciones en pediatría. Los recipientes con repercusión potencial, como lo constituye el etanol y el propilenglicol, en los cuales la disminución de la presencia del alcohol deshidrogenasa y por ende el metabolismo de los alcoholes en el niño propicia acumulación de sustancias precursoras y toxicidad. Recordemos que el alcohol bencílico ha generado muertes en neonatos cuando se ha suministrado por vía oral o incluso parenteral, porque está presente como preservante en ciertos preparados inyectables y genera el denominado síndrome del jadeo o gasping en inglés, que puede llevar a agotamiento de la fuerza muscular e insuficiencia ventilatoria. Hay también interacciones farmacocinéticas durante la absorción, y de ahí que es importante determinar si un medicamento se puede o no se puede dar con ciertos medicamentos. Para citar un caso específico, y se da por vía oral y parenteral, la ceftriaxona y el gluconato de calcio son incompatibles. Cuando a un bebé se le coloca gluconato de calcio como reposición y viene recibiendo ceftriaxona, se forma material particulado que obstruye pequeños capilares y puede llevar incluso a la muerte. Así que antes de empezar un tratamiento con ceftriaxona, debemos verificar que los niveles de calcio sean adecuados, porque se convierte en un verdadero dolor de cabeza el reemplazo si el paciente llega a presentar una hipocalcemia. No olvidemos también que algunos medicamentos off-label, como las quinolonas, se utilizan en neonatos y que las quinolonas inhiben el metabolismo de las santinas. Por eso, dosis mínimas de cualquier santina, como teofilina o cafeína, aumenta significativamente su concentración y puede llevar a toxicidad, interacción que permanece el resto de la vida. Una persona que reciba aminofilina o teofilina puede morir por arritmias cardíacas o convulsiones en el momento en que se suministra, por ejemplo, una quinolona como la ciprofloxacina. Hay también a veces desconocimiento de la cinética del producto de referencia, especialmente en niños, por la variación de sus proporciones corporales. Medicamentos que tienen cinéticas complejas se comportan, por ejemplo, como los alcoholes, con una cinética de orden cero todo el tiempo y por lo tanto tienden a acumularse rápidamente. O medicamentos como la fenitoína, que tiene una cinética de orden 1, es decir, mientras más dosis más se metaboliza hasta que se copa la capacidad metabólica, y pequeños ajustes de la dosis se traducen en enormes concentraciones séricas que pueden ser incluso tóxicas. La administración de medicamentos por vías diferentes a la oral y la parenteral, como son, por ejemplo,
medicamentos en parches, también es necesario contar con esos estudios. Y todos los medicamentos de estrecho rango terapéutico, hablamos de inmunosupresores, de anticonvulsivantes, de ciertos grupos de antibióticos, de medicamentos para los cuales exista disponibilidad de medición sérica, son de estrecho rango terapéutico y hay que solicitar su medición para efectos de no tener un error. Recuerdo, por ejemplo, un niño que era un lactante menor y que le suministraban fenitoína y cuando se medía a las 12 horas estaba en cero. Reportaron que había, por lo tanto, un medicamento mal formulado y verificamos tomando después de una carga de fenitoína las concentraciones séricas a la hora, a las 12 horas, y se encontraba que a la hora eran adecuadas, a las 12 horas había metabolizado completamente el medicamento y esto solamente era explicado por el mayor tamaño hepático y un metabolismo acelerado de la fenitoína dependiente de su edad. Y los fármacos que modifican su propia absorción, por ejemplo, los proquinéticos, los inhibidores de la bomba de protones que cambian el pH, deberían contar con algún estudio de seguridad y comportamiento en los niños. Es muy importante tener presente que no todos los medicamentos requieren un estudio de biodisponibilidad que demuestre bioequivalencia, porque hay un sistema de clasificación biofarmacéutica, el SCB, que tiene importantes implicaciones para disminuir los costos de investigación en medicamentos, ya que algunos de ellos no requieren de los estudios de biodisponibilidad comparativa y se llaman medicamentos bioexentos. Esas bioexenciones se establecen a partir de pruebas de ensayos de disolución que se realizan in vitro en un aparato del disolutor, el cual semeja las condiciones a las cuales va a ser sometido el medicamento en su paso por el tracto gastrointestinal. Y hay 4 clases de medicamentos, y aquellos que pertenecen a la clase 1 y 3, que tienen en común una alta solubilidad, pues, no van a requerir estudios de bioequivalencia porque son absorbidos adecuadamente en cualquier escenario. El acetaminofén, por ejemplo, se considera un principio activo de clase 3, por lo tanto es raro ver estudios de bioequivalencia in vivo. Sin embargo, no quiere decir que no requiera de estudios, puesto que la presencia de ciertos excipientes, saborizantes, estabilizantes, antioxidantes, etcétera, puede modificar sustancialmente la absorción y, por otro lado, la concentración lote por lote debe garantizar que no presente variabilidad. Pero recordemos como un concepto grande que solo los medicamentos de la clase 2 y de la clase 4 requieren estudios de bioequivalencia por tener alteraciones en relación con una solubilidad disminuida o una permeabilidad que también es baja. Por eso, las pruebas de disolución son supremamente importantes y son económicas. Una prueba de disolución puede costar alrededor de $150 y la prueba de disolución permite comparar medicamentos con el innovador y determinar esos medicamentos que no han pasado por ese proceso riguroso de elaboración si cumplen con el requisito número 1 para iniciar la absorción. Si se trata de un preparado en polvo o una tableta, esa forma de preparación debe sufrir primero una separación de disgregación, lograr la disolución cuando ya las partículas son prácticamente invisibles, iniciar ese proceso de absorción y luego viene toda la parte farmacocinética de distribución, metabolismo y eliminación. Así que si se trata de medicamentos del grupo 2 y 4, es indispensable respaldar esto con estudios de biodisponibilidad comparativa. Sin embargo, los medicamentos de la clase 1 y 3 no lo van a requerir. En Colombia, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos realiza pruebas de disolución en todos los medicamentos que los médicos prescribimos y que reportamos que puedan tener un fallo terapéutico. Primera publicación en el 2007 y miren, principios críticos como fluoxetina, hidroclorotesida, tamoxifeno no lograban absorción. Preocupa que después de transcurrir 8 años tengamos un panorama muy similar como lo pueden ver ustedes a la derecha. Observemos cómo, por ejemplo, mandamos a un niño un albendazol y el 56% puede tener una disolución inadecuada, o como una fenitoína el 75% variación del principio activo, o una gabapentina. De la misma manera, existen fármacos que se han reportado, tienen un comportamiento que no es más adecuado. Por eso algo bien importante es corroborar si ese medicamento tiene algún tipo de limitación en relación con la administración. Miren, por ejemplo, algunos casos de acetaminofén en jarabe que dice no administrar la dosis recomendada por más de 5 días y contiene su fórmula sulfito de sodio que puede causar reacciones de hipersensibilidad especialmente en asmáticos. Si uno desconoce esto, suministra un producto que puede ser genérico, pero que va a desencadenar una crisis asmática en un niño susceptible.
A la derecha vemos, por ejemplo, que contiene su fórmula, también sulfito de sodio, que da reacciones de hipersensibilidad. Así que es necesario que verifiquemos los recipientes, porque desafortunadamente solamente en el inserto extenso figuran los recipientes y en el etiquetado básico no están. Dice cantidad suficiente para y recipientes. Y son muchísimos, por eso debemos conocer la estabilidad de la formulación, los recipientes que utilizaron, que pueden propiciar interacciones medicamentosas, generar desenlaces clínicos alterados, y requerimos, por lo tanto, conocer en detalle los recipientes. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros verificar qué efecto tienen en pediatría los recipientes? Esta dirección es muy importante que todos la conozcamos. El STEP-DB es importantísimo porque tiene específicamente para pediatría estudio de los recipientes y nos dice cuáles son de interés. Por ejemplo, el etanol, el propilenglicol, el alcohol bencílico, los parabenos, ciertos endulzantes como la acesulfama, el aspartame, el glicerol, etcétera, el cloruro de benzalconio, que es tóxico en neonatos y que por eso generalmente no se mantiene disponible en cuidados neonatales, la tartrazina, que ya veíamos la alergenicidad que puede desencadenar, es importante verificar su presencia o no en una preparación que sea dirigida hacia la población pediátrica. Y miremos cómo es importante esto. Vemos, por ejemplo, acá en las fotos, diferencias entre el acetaminofén de marca y los genéricos del mercado colombiano. Y podemos darnos cuenta cómo en la tapa, en la parte superior izquierda, hay un producto que continúa siendo completamente líquido, que es una suspensión, pero como aquí hay un precipitado en el medio y como también hay macrogránulos en el extremo derecho. Cambian los colores, los recipientes, y cuando los miramos en el microscopio se ven gránulos que no logran función y esto afecta seriamente la biodisponibilidad. Por eso hay un estudio muy interesante de la Universidad Católica de Córdoba de bioequivalencia in vitro de acetaminofén y concluyen que ninguno de los medicamentos multifuentes estudiados eran bioequivalentes con la referencia porque no cumplían con la similaridad de los medios y por ende no necesariamente son automáticamente intercambiables. Algunos genéricos de acetaminofén que se han estudiado presentan cambios muy importantes como son cristalización, precipitación, ausencia de etapa de seguridad, variables en el contenido del lote, hay variabilidad de uno a otro, no tienen un dispositivo adecuado para administrar una dosis exacta, carecen de fotoprotección. ¿Quién creyera que el acetaminofén es fotosensible y por eso algunos prefieren frascos oscuros o generado en un plástico especial fotoprotector? Se evaporan en algunos cuando las tapas son inadecuadas, generalmente de material metálico, favorecen la evaporación y la concentración del medicamento, llevando entonces a una sobredosificación. Hay presencia de azúcar, alcoholes que no metabolizan bien los niños y otros recipientes no recomendados. Hay variabilidades en las concentraciones cuando se expone el medicamento al sol y se presenta esa evaporación. Hay etiquetas que pueden presentar inconsistencias en relación con el modo de empleo y cambios de color durante el almacenamiento indicativos de oxidación y degradación del principio activo. Por lo tanto, todo esto lo debemos tener presente y saber que la FDA recomienda específicamente cómo debemos dar el acetaminofén. Para efectos prácticos, la dosis total día no debe exceder los 60 miligramos kilo día, repartido en 4 dosis, es decir, 15 miligramos kilo dosis. Hay quienes recomiendan entre 10 y 15, pero es una dosis segura, adecuada, bien tolerada, cuando se suministran 15 miligramos por kilogramo, 4 veces al día, 60 miligramos en el día. De ahí entonces que el esquema posológico de acetaminofén nunca debe superar en un adulto los 3 gramos por día repartidos en concentraciones que no den más de 500 miligramos por toma. ¿Quién creyera que hay un estudio Cochrane en dolor postquirúrgico donde el NNT, el número necesario de tratar, es 2 gramos en adultos, 500 miligramos cada 6 horas para un NNT de 3,5 y cuando se da el doble, 4 gramos, el NNT es de 3,6. A veces también en el adulto más no significa ser mejor. Así que se podría dar el acetaminofén durante incluso periodos prolongados, 500 miligramos cada 6 horas en los adultos, y en los niños una dosis puntual de carga no debería superar los 40 miligramos por día, pero sabemos que el INVIMA tiene un pronunciamiento al respecto y que inicialmente recomendaba 10 miligramos por kilo, lo cual no resultaba completamente adecuado para la variabilidad de peso que representan los niños durante su crecimiento y por ende hay un comunicado del INVIMA en el que se sugiere que se debe administrar el medicamento en una dosis que es de 15 miligramos kilo y tenemos 60 miligramos kilo día. ¿Qué pasa cuando yo suministro entre 60 y 90?
porque cuando miramos, por ejemplo, la dosis tóxica comienza a 140 miligramos por kilo, incluso en los lactantes es de 200 miligramos por kilo, ya que ellos tienen una mejor sulfatación que glucuronidación y son más tolerantes a las dosis altas de acetaminofén, concepto que en ninguna manera debe tomarse como una flexibilización para dar dosis altas. La dosis recomendada 15 miligramos kilodosis cada 6 horas, pero si se da más de 60, menos de 140, durante tan solo 2 días, se presenta lo que se denomina la intoxicación crónica. Uno asume que la cronificación es un tiempo prolongado, no, crónico es únicamente 2 días, y se dan cambios muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver en la intoxicación aguda que cursa con hipocondrialia, con elevación de transaminasas. Lo que vamos a ver en el niño es una leucopenia. Presentamos, podemos detectar cambios como dolor abdominal, malestar, vómito, indisposición, febrícula, y empiezan a presentarse manifestaciones dérmicas que hacen suponer un cuadro viral y que eventualmente esa febrícula se maneja llevando a que se dé una dosis adicional de acetaminofén, empeorando el cuadro clínico. Por eso una recomendación muy importante siempre decirle a los padres de familia, no compren ningún otro medicamento excepto el que yo le estoy prescribiendo. La fiebre es un aliado, queremos disminuirla, no erradicarla. La fiebre estimula el sistema inmune y no le dé por su cuenta otro medicamento para bajar la fiebre, porque puede ser una INES y llevar al niño a una hipotermia, o puede ser acetaminofén y llevarlo a una toxicidad. Cada vez vemos, por ejemplo, niños que mueren. Cada año mueren un par de niños porque se presenta esa intoxicación, dado que el metabolismo y seguridad del acetaminofén depende de una buena nutrición, de tener unos buenos niveles de glutatión hepático. Los niños desnutridos son mucho más vulnerables a la toxicidad, y cuando se depleta el glutatión hepático se produce ese metabolito reactivo, el NAPQI, que lleva entonces a la falla hepática y a la muerte. Sabemos que el acetaminofén bien utilizado es un excelente, un extraordinario producto, pero cuando no se calculan las dosis adecuadas por kilo de peso, se incurre en la posibilidad de sobredosificar y de intoxicar, llevando entonces a falla hepática y a la necesidad eventual de un trasplante. Recuerden que ante la sospecha de ingestión por sobredosis de acetaminofén, tenemos pocos hospitales que cuentan con la técnica para poder hacer las mediciones confiables y reportarlas antes de 2 horas. Así que frente a esta legislación, si no tenemos la posibilidad de tener un resultado rápido, es mejor no esperar a que se alteren las pruebas de función hepática para concluir que en realidad estaba intoxicado, sino iniciar lo antes posible su antídoto específico, la N-acetilcisteína en ampollas, que viene de 300 miligramos en 3 mililitros por vía intravenosa, siempre en dextrosa. La dextrosa permite la estabilidad de la N-acetilcisteína, la solución salina la hace inestable, y es una dilución mínimo de 1 en 5, 150 miligramos por kilo para pasarlos en 1 hora. Eso evita el riesgo de hipotensión, de vómito, tiene buena tolerabilidad, y luego se continúa con la misma dosis repartidas en las siguientes horas, 50 miligramos en 4 horas y luego 100 miligramos en 16, las mismas 150, pero simplemente en un lapso de 20 horas en goteo continuo, hasta que hagamos coincidir la finalización de esa prescripción con un control de transaminasas. Si las transaminasas se muestran elevadas, hay que continuar con esa última dosis de 100 miligramos por kilo cada 16 horas hasta que se muestre una disminución de las transaminasas verificada por 2 mediciones que muestren tendencia a ir cayendo y que sean inferiores a 1000. Una vez que sean inferiores a 1000, la iniciación de la administración de alimentos por vía oral lleva a que tenga buen glutatión el hígado y que sea capaz de recuperarse el hígado. No hay necesidad de continuar suministrando N-acetilcisteína hasta que las transaminasas se normalicen por debajo de 40 o de 100, sino simplemente por debajo de 1000 si podemos iniciar la vía oral y si no se está presentando vómito en el paciente. Actualmente es motivo de controversia la duración del tratamiento cuando se da por vía oral, porque se dan los 140 miligramos por kilo y luego 70 miligramos por kilo cada 4 horas hasta completar 17 dosis. Son 72 horas y por décadas se ha empleado este tratamiento, pero si lo comparamos de manera exitosa, la pregunta es, ¿por qué por vía oral tiene una duración de 20 horas, mientras que por vía parenteral 20 horas y por vía oral de 72 horas? La respuesta es, esto fue diseñado simplemente como consenso de expertos y no con estudios clínicos específicos. Lo que se sabe en la actualidad es que si se trata de un caso no complicado donde no hubo alteración de transaminasas, si a las 20 horas de haber iniciado el antídoto por vía oral las transaminasas están normales, o podemos confirmar que hay una tendencia a la disminución en muestras sucesivas en un lapso de tiempo corto, se puede suspender
porque se comportará de la misma manera que el medicamento parenteral. Obvio que es importante verificar que las pruebas de coagulación no estén prolongadas, porque uno de los marcadores es el tiempo de protrombina, y cuando este no corrige y está superior a 100, ya es un criterio para considerar seriamente el trasplante. Pero de cualquier manera, cuando ustedes detecten un niño intoxicado por una sobredosis de acetaminofén, la intoxicación debe ser tratada más allá de las 36 horas, así hayan pasado un día y medio, porque disminuye el edema cerebral, mejora la tolerabilidad al tratamiento y favorece un mejor desenlace si es que el niño es una falla hepática y requiere un trasplante. Siempre tengamos presente los criterios del King College para acudir a un trasplante cuando el pH arterial muestra acidez menos de 7,3 o un lactato superior a 27 miligramos de decilitro, que es lo mismo que 3 milimoles por litro, cuando la creatinina muestra una falla renal porque también hay presencia de citocromos en el riñón que producen NAPQI y que llevan a falla renal. Cuando la creatinina es mayor de 3,3 asumimos una intoxicación grave. Cuando el tiempo de protrombina es mayor de 100, ya no hay hepatocitos para que generen factores vitamina K dependientes, no hay producción del 2, 7, 9 y 10 como factores, y el INR se prolonga mayor de 6,5. O cuando el niño empieza con una encefalopatía 3 o 4, hay que considerar un trasplante, pero siempre considerar la N-acetilcisteína. Recordemos que, por ejemplo, en Colombia y en la gran mayoría de los países, la N-acetilcisteína figura como ampollas en el armamentario y en el suministro de medicamentos oficialmente recomendados. Si no se tienen las ampollas parenteral, pues vamos a utilizar los sobres diluidos, pero aplicar siempre una dosis de ondansetron para disminuir la posibilidad de vómito, que haría errática la absorción del medicamento. Así que para ir redondeando, es importante tener presente que nos preguntemos cuando le entreguen un genérico a los pacientes, dónde se compró el principio activo, qué procedencia tiene, qué tan puro estable y qué fecha de vencimiento está presentando, cómo ese laboratorio trae y transporta la materia prima del fármaco hasta el sitio donde se elabora el medicamento, cómo, en qué condiciones está almacenado, se expuso a calor o luz, qué recipientes y en qué cantidad están presentes, porque no es suficiente la equivalencia química en cuanto a cantidad o la farmacéutica en cuanto a presentación, porque la forma de dosificación, la absorción y la liberación, la estabilidad que garantizan la eficacia, la seguridad y la calidad son necesariamente estudiados a profundidad cuando se produce un medicamento innovador o por una compañía que haga estudios de biodisponibilidad comparativa. Por eso es bien importante que cambiemos el concepto de que producir medicamentos en pediatría es fácil. Es una tarea ardua, compleja, que requiere de investigación para poder armonizar los recipientes, la dosificación, la manera de administración y los estabilizantes sin que se afecte el medicamento como tal. Por eso, en conclusión, cualquier medicamento genérico de acetaminofén debe demostrar la misma eficacia, seguridad, calidad y comodidad de administración que el medicamento innovador para así considerarlo como una posible alternativa a este, y debemos participar activamente en el reporte, bien sea al INVIMA en Colombia o a cualquiera de los entes reguladores y que aprueban la comercialización de los medicamentos en los diferentes países, para que notifiquemos los efectos adversos, los fallos terapéuticos y las intoxicaciones, porque es necesario siempre educar a nuestros pacientes, orientarlos, motivarlos a una utilización adecuada durante el periodo más óptimo mediante un fallo terapéutico. Por último, recuerden, no todos los acetaminofenes tienen, cuando vienen en gotas, la misma equivalencia, porque varía el diámetro del gotero, varía la dosis y no son intercambiables. Igual sucede con las concentraciones, por eso debemos familiarizarnos con una presentación que garantice predecibilidad, un cálculo adecuado, porque con los niños no podemos escatimar prescribiendo medicamentos que son muy económicos, pero que podrían generar eventos adversos, y esos costos derivados de complicaciones superan enormemente cualquier beneficio inicial que se haya pretendido lograr. Es mejor prescribir lo que conocemos, lo que tiene bases investigativas y está respaldado por eficacia, seguridad y calidad. Quedo atento a sus preguntas si tienen alguna duda, y antes de concluir simplemente quisiera citar una frase del Código de Ética de Gran Bretaña en que afirma que ningún farmacéutico, y agrego yo, ningún actor en salud, debe comprar, vender o suministrar ningún producto medicinal cuando existe alguna razón o posibilidad para dudar de su calidad y seguridad. Con acetaminofén debemos ser supremamente acuiciosos en cuanto a la prescripción.
La mnemotecnia, una de las preguntas que hace el público para las diferentes presentaciones sería FSG. F, fumarato, S, sulfato, G de gluconato. Y 3, 5, 9, es decir, dividimos el fumarato por 3, el sulfato por 5 y el gluconato por 9. FSG, fumarato, sulfato, gluconato, dividimos 3, 5, 9 y eso nos permite calcular los miligramos de hierro elemental que estamos suministrando exactamente según la sal en que se esté produciendo el hierro. Miremos una de las preguntas. ¿Existe alguna evidencia de utilizar para manejo sintomático de la fiebre? El doctor Darwin Estancho Barón y alternando con el ibuprofeno. Sabemos que en general el control de la fiebre cuando se utiliza ibuprofeno o acetaminofén requiere de lo que conocemos niveles séricos estables que se obtienen generalmente con la cuarta dosis. Al comienzo puede que no tengamos una respuesta óptima y es bueno que sea así porque necesitamos de fiebre para que el organismo active sus defensas y disminuya la duración de la enfermedad, de ese cuadro viral que es lo más común que les produce fiebre. Pero cuando alternamos estamos teniendo dosis variables y no estamos teniendo un principio en un estado estable adecuado y no resulta muy prudente estar alternando acetaminofén y ibuprofeno porque tenemos dosis subóptimas de concentraciones séricas de ambos productos y la potencialidad de que se presente una hipotermia con un profundo escalofrío que los niños parecen convulsionando. En relación con otra de las preguntas, la dipirona en niños y la dipirona intratecal. Es muy importante que tengamos presente que hay dos presentaciones de dipirona, la sódica y la magnésica. La magnésica en especial genera más cambios hemodinámicos, hipotensión y disfunción. Es un medicamento que debemos utilizar con precaución porque continúa habiendo entre nosotros riesgos de que se presente la complicación más temida, la anemia plástica, mucho más frecuente en Europa por situaciones de índole genético. Sigue siendo un medicamento que es muy buen analgésico, es muy buen antipirético, pero nunca deberíamos utilizarlo más de 3 días y nunca más allá de 20 miligramos kilogramo dosis, ojalá 15, porque vemos personas que utilizan incluso 40 y la sobredosificación lleva entonces a que se presente más riesgo de generar reacciones adversas cutáneas, hematológicas o renales. Es importante entonces preferir la sódica de ser posible y vigilar muy bien la administración parenteral. ¿Cuál es el pero? Supremamente dolorosa la administración intramuscular y adicionalmente la administración venosa debe ser lenta para evitar complicaciones de hipotensión. En cuanto a la equivalencia del ibuprofeno con diclofenac, ¿es viable la utilización simultánea? No. No hay ningún estudio que demuestre que combinar AINES mejora la respuesta porque tienen un efecto techo con dosis definidas. Por ejemplo, la dosis definida del ibuprofeno es de 7.5 miligramos kilogramo dosis, por encima no hay ningún beneficio, hay disminución de la perfusión renal, hay riesgo de que se presenten incluso fallas en tratamientos relativamente cortos como de una semana, insuficiencia renal por ibuprofeno, por ejemplo, y también se puede presentar más riesgo de sangrado gastrointestinal. Afortunadamente, el evento adverso que se presenta en los adultos, el infarto de miocardio y la trombosis cerebral, no se presenta en los niños, o al menos no se ha documentado, pero recordemos que son 3 grandes efectos adversos que hacen recomendable no emplear ni diclofenaco ni medicamentos COX selectivos específicos como etoricoxib por tiempos prolongados, porque existe riesgo de sangrado gastrointestinal, de compromiso renal y un riesgo aumentado de fenómenos trombóticos. Una pregunta es, ¿algunas madres mezclan acetaminofén con los alimentos del niño para mascararlo? ¿Eso lo afecta? No. El acetaminofén puede disminuir la velocidad de absorción, pero no modifica sustancialmente la concentración final que se obtiene. Así que se podría dar perfectamente con un alimento o con una bebida. Nos dice la doctora Jimena Betancourt que en la práctica clínica ha valorado a pacientes pediátricos cuyos padres aseguraron que administraron una dosis de acetaminofén de 15 miligramos por kilo y no lograron controlar la fiebre con un horario de cada 6 horas. Hay quienes le dan nuevamente la dosis de las 4 horas. Es seguro indicarle que si no baja la fiebre con acetaminofén, administrar intercalado en horario con ibuprofeno. Yo pienso que la medida más segura para los niños no es intercalar riesgo, como decía, de hipotermia, los efectos adversos renales y gastrointestinales de los AINES, sino ante todo la utilización de las medidas físicas, el estar mojando al niño periódicamente
con agua tibia, de colocar un ventilador, el darle acetaminofén y el reeducar a nuestros pacientes en relación con que la fiebre es nuestro aliado en contra de la enfermedad. Es muy importante mantener la fiebre para minimizar complicaciones. En el siglo XVIII las personas que tenían neumonía les hacían un sauna en la pieza cuando no presentaban fiebre porque observaban que el que no la presentaba tenía mucha mayor mortalidad. El uso de fentanilo en las unidades de cuidados intensivos como analgésico es una de las preguntas y es el medicamento más seguro, porque todos los opioides bajan el umbral convulsivo. Por eso no utilizamos nunca, por ejemplo, meperidina en niños, porque su metabolito normeperidina les genera convulsiones. Y el más seguro de todos es el fentanilo, que lo tenemos disponible parenteralmente, así que sigue siendo una de las alternativas seguras de utilización en pediatría. Una de las preguntas de la doctora Jimena Betancourt es qué opinión merecen los fármacos combinados como acetaminofén más antihistamínicos y más descongestionantes. No me gusta, porque yo pienso que constituye una especie de escopeta regadera y porque los antihistamínicos no tienen ninguna utilidad en los procesos virales gripaces. Y el descongestionante puede tener un efecto adverso y es el aumento de la frecuencia cardíaca y ligeramente de la presión arterial, que es mucho más marcado con los vasoconstrictores nasales. Así que lo ideal es, mientras menos principios activos existen en un medicamento, mucha mejor seguridad por la predecibilidad de comportamiento. ¿Qué opinión hay sobre el diclofenaco como antipirético? Es excelente antipirético y eso le genera una desventaja, que su paso al sistema nervioso central, cuando no se maneja adecuadamente la dosis, produce una hipertermia con gran susto de los padres porque el escalofrío está marcado, el niño parece convulsionante. Y en adultos el diclofenaco tiene, por un estudio publicado en el 2006 en la revista JAMA, un riesgo relativo de 1.40 sobre el riesgo relativo alrededor de 1 de ibuprofeno, piroxicam y naproxeno en relación con riesgo cardiovascular. Hay 40 veces más probabilidad de un infarto en un adulto con diclofenaco que con alternativas como ibuprofeno o naproxeno. Así que hay que tener cuidado con eso en los adultos y en los niños. Su potencia hace que sea impredecible el efecto de hipotermia. La dosis de dipirona magnésica isódica varía, no, es alrededor de 20 miligramos por kilo, dosis, y ojalá fuese cada 6 horas y no con más frecuencia. El diclofenaco intravenoso es recomendable. Inicialmente el único estudio que se hizo que demostraba seguridad era con el original Voltaren, pero paulatinamente se ha venido utilizando con inicialmente alcalinización, agregándole 0.1 centímetro de bicarbonato, y finalmente como tal, y se ha encontrado que es efectivo y no tiene mayor riesgo. Sin embargo, si en la ampolla no dice que es de utilización IV, es preferible no utilizarlo porque ante la presentación de algún evento adverso podríamos tener implicaciones de índole legal. Así que verificar qué es lo que dice sobre la superficie de la ampolla para poder considerar su utilización intravenosa. Una pregunta de la doctora Jimena Betancourt es que el uso de acetaminofén combinado con, allá la habíamos respondido, puede ser la vía intrarrectal en niños. Sí, hay estudios, pero existe un problema y es que si bien hay absorción, es supremamente errática porque depende o no de la presencia de fecales en el tracto gastrointestinal y se contraindica en los casos de diarrea porque es una estimulación al esfínter que aumenta el peristaltismo y favorece la eliminación o cuando han habido cirugías recientes de la zona. Así que hay algunas presentaciones específicas en supositorios, pero no es la vía más recomendable por la impredecibilidad de las concentraciones. En cuanto a la eficacia de la vía intramuscular y oral, podríamos ayudar a educar a los padres que ellos quieren siempre la intramuscular. Sí, no hay ninguna ventaja sustancial de administrar un medicamento por vía oral y venosa más que la biodisponibilidad. En un neonato, por su absorción impredecible, se justifica la administración parenteral, pero en los niños ya cuando han salido de los 2 primeros meses, se puede dar por vía oral con alta eficacia y con seguridad y no sometamos a los niños a la tortura de la punción, al dolor que genera cuando tenemos una vía cómoda y efectiva como la vía oral. Una pregunta de la ¿cuántos días máximo? ¿No? Y se puede dar cada 4 horas. Lo que se sugiere para efectos de seguridad es ojalá no más de 3 días, nos pregunta el doctor Manotas. Sin embargo, con seguimiento médico en un niño que esté adecuadamente alimentado y trófico con un peso, se podría prolongar hasta durante una semana. Los entes regulatorios hablan de 3 días, porque en general es bien tolerado incluso cuando por equivocación se dan dosis más altas.
pero si se superan los 140 miligramos por kilo, así sea una dosis puntual y toxicidad, o los 200 miligramos por kilo por debajo de los 6 años. Son mucho más tolerables las dosis altas en este tipo de pacientes. Sin embargo, particularmente yo extremo precauciones en los niños, porque si es un niño que le dieron más de 140 miligramos por kilo, independientemente de la edad, yo prefiero tratarlo y no esperar algún cambio. En los niños tenemos que ser supremamente acuiciosos con el tratamiento y las dosis. Se habla, me pregunta el doctor Julio César Castro Murillo, ¿qué es más seguro, diclofenac o dipirona? Yo pienso que los dos son seguros o los dos son inseguros, depende de la dosis y depende del tiempo que lo vayamos a suministrar. La dipirona bajo ninguna circunstancia se debería utilizar más de 7 días, pero eso también es válido por diclofenaco, dado que el efecto en el riñón es marcado en los niños y también el riesgo de sangrado gastrointestinal y las características de las heces oscuras no están muy familiarizados los padres con ello y debemos también indicar que en caso de posiciones oscuras consulten porque puede ser un sangrado gastrointestinal. Ya habían preguntado sobre el acetaminofén rectal, no es aconsejable. ¿Y cómo podemos diferenciar un genérico de uno no genérico? Simplemente verifiquen, porque los genéricos también tienen nombres con una marca determinada y le hace uno pensar que es un medicamento de marca. Ojalá cuando tengan una visita médica pregunten si este medicamento, dónde consiguieron el principio activo, qué estudios de estabilidad tiene, en qué difieren las indicaciones, prueben el sabor porque hay algunos que no están bien formulados y eso no se lo toma un niño, le va a inducir el vómito, pero básicamente es preguntar o verificar en los registros que tiene en su haber cada uno de los entes regulatorios del país. Morfina en enterocolitis necrosante, aún sí, se puede utilizar al igual que el fentanilo porque igual va a producir obviamente aumento del tono del músculo liso, pero es una entidad que es quirúrgica esencialmente, pero debemos controlar el dolor y obviamente que una de nuestras principales responsabilidades como médicos es controlar siempre el dolor. No siempre curamos, pero siempre podemos apoyar controlando el dolor en cualquier paciente independientemente de su edad. El uso alternado de acetaminofén y ibuprofeno es algo que se hace muy frecuentemente, pero no tiene estudios y es más para tranquilidad de los padres que para beneficio del paciente, porque recuerden que para obtener un beneficio terapéutico se necesita el uso regular con una frecuencia definida, con intervalos de tiempo determinados, para alcanzar una concentración en estado estable, que es la que genera el efecto farmacológico. Entonces, no es igual dar acetaminofén cada 12 horas e intercalado con ibuprofén cada 12 horas, porque se alcanza una concentración inicial, pero rápidamente desciende su terapéutico, aparece un pico febril, así que deberíamos inclinarnos por uno de los dos. Y yo me inclinaría más por el acetaminofén porque es el más seguro de las alternativas antipiréticas desde el punto de vista de que no compromete el riñón, no va a generar hepatotoxicidad si se dan las dosis adecuadas y no hay un riesgo importante de irritación gastrointestinal. El uso combinado de un analgésico con los relajantes musculares. Los relajantes musculares han sido muy cuestionados porque no hay evidencia clara de que tengan un efecto benéfico. Muchos tienen ese efecto placebo. Los relajantes musculares en general son sedantes, más en los niños problemadores de la barrera hematoencefálica, y dependiendo de cuál tipo de relajante hay ciertos peligros como la prolongación del QT. El metocarbamol que se emplea mucho, el carbamol es un carbamato, es un derivado de los carbamatos que es un inhibidor de colinesterasas, es decir, de un plaguicida, y se conserva mínimamente la toxicidad neuromuscular que cuando es plena en su manifestación es básicamente lo que conocemos como síndrome intermedio. Así que, por favor, no utilicen relajantes musculares. Tisanina, por ejemplo, prolonga mucho el QT y es muy riesgoso. Y la última respuesta, ¿cuál es el mejor analgésico en pediátricos postquirúrgicos? La combinación, la multimodal. Consideren un opioide o fentanilo con acetaminofén y luego de 3 días desmontar el opioide, que se puede hacer un 50% cada día sin riesgo de un síndrome de abstinencia. Les agradezco sus preguntas, la participación y el interés que mostraron y recuerden que si desean la presentación me escriben a correo uviergomez@gmail.com y se los compartiré en el formato PowerPoint. Muchas gracias a la farmacéutica por habernos creado este espacio de compartir y a la Sociedad de Pediatría en especial porque lo promocionó y lograron una muy buena convocatoria para que pudiéramos compartir este tema. Le repito mi correo, Uvier, que es como un taxi Uber, pero con V grande, IER, @gmail.com. Estoy dispuesto a resolver cualquier duda que me escriban por la internet. Mil gracias, feliz noche, hasta luego.